Pues Sole, muchísimas gracias por el espacio, por la conversa. Creo que este es un esfuerzo importantísimo. Me encanta ser parte de él y bueno, espero que podamos sostenerlo y darle salidas de incidencia también a lo que se ha venido haciendo. Mencionar que Soledad Álvarez Velasco, bueno, tiene un doctorado en Geografía Humana por el King's College de London, una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de México y una licenciatura en Sociología por la Universidad de San Francisco en Quito, Ecuador. Preguntarte un poco por algunos posibles escenarios a futuro que se pueden obviamente extrapolar con muchísimo cuidado, ¿verdad? Sin pretender que son afirmaciones certeras, sino que son más bien miradas que, producto de las tendencias que ustedes han ido detectando, podríamos pensar que son escenarios plausibles. Y me gustaría que tal vez nos concentremos un poco en el tema de la crisis, ¿verdad? Porque algo que se ha visto con mucha claridad es que la pandemia va a generar una recesión importante y por lo tanto una crisis económica importante que América Latina de repente no está muy preparada para enfrentar y esto obviamente se traduce en una mayor, en mayores condiciones para una movilidad más amplia de población migrante. Sí, y creo que la pregunta tendría que ser combinada porque no solo es una crisis económica, sino, y tendría que ir de la mano un más cercanísimo e indisociable, porque también esto nos da cuenta de una crisis al cuidado, una crisis clarísima que estamos atestiguando de cómo el Estado no ha sabido y no sabe cuidar, cómo cuida a sus ciudadanos, cómo cuida la vida de sus ciudadanos. En este momento estamos enfrentándonos a esa pregunta, cómo el Estado cuida la vida de sus ciudadanos y cómo el Estado cuida la economía, sí, pero para favorecer la vida de sus ciudadanos. No como el Estado cuida la economía para seguir favoreciendo la acumulación de capital. Esa creo que debe ser una pregunta combinada que nos debemos hacer como sociedades, porque lo que nos revela la situación contemporánea es que hay categorías enteras de población que están totalmente descuidadas, totalmente desprotegidas, que no encuentran formas de cuidado más allá del cuidado cotidiano, solidario, que se puedan dar unos a otros, pero no tienen ningún tipo de cuidado a largo plazo, de cuidado por su salud, por su educación, por su derecho a la protección social. Y cuando estoy hablando de muchas categorías de ciudadanos, estoy pensando en este momento en los deportados que llegan desde los países de destino, estoy hablando de los miles y miles de solicitantes de asilo que salen de la violencia para caer en otras zonas de confinamiento y de violencia. No es posible que no se los cuide. Si los países de origen no los puede cuidar, pues otro sistema internacional integral podría cuidar. ¿Qué hacemos con los migrantes irregularizados en tránsito? ¿Qué hacemos con los niños y adolescentes que están en detención, en confinamiento, etcétera? Es decir, el cuidado se vuelve hoy un tema que no solo es un tema del cuidado en lo privado, esa no es la disputa, es el cuidado que nos debe otorgar un sistema estatal. Y en eso, reitero, no puede ser un cuidado solamente para que la economía reproduzca la acumulación de capital al infinito, sino la redistribución igual de justicia. ¿Qué va a pasar con la migración en este momento? Es una pregunta muy compleja porque efectivamente las economías se están colapsando. De a poco se están colapsando y ahí hay que regresar a nuestra historia como continente en movimiento y la manera en que muchas poblaciones en distintos países de las Américas han reaccionado cuando han colapsado las economías ha sido migrando. Así es la historia de múltiples países. Pero la pregunta ahora, Checho, que se nos plantea es ¿cómo van a emigrar, verdad? Si es que hay una pandemia. Esta es una nueva configuración en los tiempos modernos. Hay una pandemia que pone en riesgo sus vidas y por otro lado hay una carta blanca, hay un estado de excepción en materia migratoria que
bajo el argumento de contener al virus, ha permitido exacerbar el control fronterizo y el control migratorio para contener la pandemia. A nombre de la pandemia, todo está permitido. Entonces, eso supone que otra vez, ¿quién cuida los cuerpos de esta gente que está en movimiento? Eso nos supone estar muchísimo más alertas porque la exacerbación del control va a ser cada vez mayor, y ya no solo del control del Estado, sino del control que la ciudadanía está haciendo al otro ajeno y al otro que contagia. Creo que ahí hay un punto importantísimo a discusión, porque si nosotros nos volvemos las fronteras que dudamos de los otros, la xenofobia se vuelve la regla y estamos hablando de una violencia que se normaliza y que nos puede llevar a tiempos muy oscuros. Sí, totalmente de acuerdo, Sole. Además, hay otro elemento que me parece importante señalar en relación a la crisis, y es que muchos de los países que eran atractores, focos de atracción de la migración, van a entrar en crisis también. Están, ya. Y eso va a Claro. disuadir muchísimo la movilidad. Entonces es bastante oscuro, bastante incierto pensar en escenarios futuros con respecto al tema de la movilidad, porque pues la gente definitivamente ya no se va a querer ir a Estados Unidos o a España como normalmente había estado pasando antes de la pandemia. Ahora la gente no se va a detener tampoco, ¿sabes? Porque la gente se mueve, la gente responde y se mueve porque es inherente a nuestra condición humana moverte para sobrevivir. Entonces creo que Muy atentos. como Ujú. investigadores e investigadoras que tenemos el privilegio de mirar, que tenemos el privilegio de pensar y de generar crítica, ojalá que esa crítica se multiplique y que podamos colectivamente sostener espacios de discusión política. Quería retomar algo sobre el tema del cuidado que mencionaba, Sole, y es que, bueno, mucha gente ha dicho, o parte de la sensación que hay ahorita en el mundo con respecto a esto es que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Después, ¿verdad? Muy entre comillas, ese después de la parte más crítica de la pandemia. Quizás este tema del cuidado es importante no solo en un sentido económico, sino también en un sentido cultural. Podríamos estar a la puerta de un reconocimiento de quiénes son y dónde están las personas y los actores que históricamente nos hemos cuidado, Mm, desde dónde se han desplegado esas prácticas de cuidado que han por muchos años pasado invisibilizadas, y esa mm. visibilización de estas prácticas históricas de cuidado que ahorita creo que se tornan más transparentes, o que es más difícil tapar y esconder, podría generar algún cambio cultural, también con alcance global. No sé si es ser ilusorio, pero me gustaría pensar que es un escenario posible. Ojalá podría ser así, porque es una palabra que históricamente ha estado relegada al hogar y a la madre, ¿no? Y es un error pensar en ello, porque el cuidado está puesto en múltiples otros lugares de la reproducción de la vida. Y mientras tú hablabas, yo me pongo a pensar en la cadena de alimentos para que cada uno de nosotros comamos. Por ejemplo, y voy a hablar del caso de Estados Unidos, requieres que migrantes irregularizados en las condiciones de mayor a recoger los tomates de campos de cultivo en condiciones completamente duras y violentas. Necesitas que otros cuantos migrantes irregularizados trabajen en la industria de la carne, que otros cuantos trabajen en la industria del empaque, de la repartición, del supermercado, hasta que llega esa comida, ese tomate a tu casa y te comas. O sea, el cuidado está desde allá atrás. Claro, Ser conscientes, creo que esta pandemia lo que debería también hacer es arrojarnos un poco más de conciencia sobre la vida cotidiana que vivimos. Y totalmente. ojalá que la cuidemos más, porque si no nos va a arrasar vitalmente. Claro, se ve el valor que tiene el trabajo de estas personas, que no es solo un valor que se refleja en sus salarios, sino que ahora nos damos cuenta de que todos estos trabajos, que además obviamente son explotados y mal pagados, o lo han sido, también tienen un valor de cuidado Por acumulado que permite un supuesto, montón de cosas que no estábamos contemplando, que nos estaban pero contemplando. tenemos que lucharle más, hay que meterle una fuerza tremenda para que todo esto se visibilice, me parece, ahora o nunca. Total, totalmente. Sole, de nuevo, muchísimas gracias por ¿De el espacio. Espero qué? que podamos seguir conversando más adelante.
Con todo gusto, gracias a ti y por favor, cuando esté al aire nuestro proyecto en el que Checho es parte de, nos ayudó coordinando todo el trabajo de recolección de información para Centroamérica nomás. Hicieron un trabajo enorme y de paso extiendo mi gratitud a la gente que trabajó contigo y nos ayudó. Sí, Apenas quisiera, salga, por favor, les damos el link de la página web y que la audiencia la pueda revisar y pueda, ojalá, acompañarnos en las discusiones virtuales que vamos a tener y anunciamos ahí.